Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y siéntate y ponte cómodo. Te traigo hechos, noticias e información muy relevantes, muy importantes, pero muy en especial el análisis. Escucha este análisis, uno que no vas a escuchar ni ver en ninguna parte, pero que es la realidad de lo que está pasando. Que voy a darte los puntos claves de lo que pasa. Vas a entender mucho aquí. Así es que mira, te voy a dar información, pero el análisis es inmejorable. Ok, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Y hablo justamente de Europa. Una Europa que está siendo empujada hacia su propia autodestrucción. Una Europa que está siendo humillada, pisoteada por una limosna. Por una limosna está siendo humillada y pisoteada. ¿Pero por quién? Por su socio, amigo y aliado. Su principal socio, amigo y aliado. Hablo de Estados Unidos. Te lo voy a dar con hechos, noticias, información. Yo no invento aquí absolutamente nada. Pero no conforme con estar empujando a Europa hacia su colapso, hacia su desintegración, hacia un posible enfrentamiento directo con Rusia, lo cual tendría consecuencias devastadoras para toda Europa. Sería prácticamente casi su fin, y los está empujando en esta guerra que libran en territorio ucraniano en contra de Rusia, bueno, y que quieren extender más allá del Báltico, bueno, es Estados Unidos, que es el que está empujando a Europa a esto, pero no conforme con estarlo empujando posiblemente a un colapso económico, político, social y militar, sino que ahora, bueno, contra su principal socio o contra su principal fuente de energía, que era entonces Rusia, con el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, la energía más barata, más confiable, más segura y más limpia. Su fuente de energía. ¿Y quién se las destruye? Estados Unidos. No conforme con haber destruido su principal fuente de energía, que es Rusia, y enfrentarla con Rusia, ahora los quiere enfrentar con su principal fuente, digamos, ¿por qué no? Su principal socio, amigo y aliado comercial, que es China. ¿Qué responde China a las acciones de Estados Unidos? Si quieren guerra, guerra tendrán. Esta es la respuesta de China ya. Ok, pero los va a empujar Estados Unidos también a Europa de manera conjunta con las naciones satélites, títeres y vasallas que tiene allá en Asia Pacífico o en Asia, como es Japón, como es Sur Corea y por supuesto estoy hablando de Filipinas. Bueno, a todas las naciones está utilizando a sus socios, amigos y aliados a una guerra en contra de los enemigos del mismo Estados Unidos, no de Europa, sino del mismo Estados Unidos. Está utilizando a sus amigos para que luchen en contra de esos enemigos. ¿Lo entiendes? Ok, para que me vayas entendiendo. Empecemos con el primer punto interesante de esto. Fíjate el análisis. Hablo de Olaf Scholz. Hablo del primer ministro de Alemania, que vino a los Estados Unidos el pasado 7 y 8 de marzo. Estuvo aquí. Olaf Scholz. Ok, el señor Olaf Scholz vino a bajarse los pantalones. Vino a ponerse de rodillas. Vino a poner de rodillas a Alemania. Vino a asegurarse de la destrucción de Alemania, apoyando al señor Joe Biden. ¿Por qué digo esto? Porque no cuestionó una sola pregunta. Cuando vino a los Estados Unidos, en los 2 días que estuvo aquí en la Casa Blanca con el señor Joe Biden, en ningún momento cuestionó o preguntó de quién es el responsable de haber destruido o saboteado el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Que era la principal fuente de energía, que en realidad es la que hizo grande y convirtió a Alemania en la locomotora de toda Europa, la locomotora industrial. Al mismo tiempo perjudicó a toda la nación europea. Y no hubo una pregunta por parte del señor Olaf Scholz en ese respecto. Para que veas tú a un traidor y a un vendepatrias, al señor Olaf Scholz, traicionando a Alemania y a los alemanes. Pero no conforme con eso, con no solamente no haber cuestionado ni preguntado sobre quién saboteó el Nord Stream 1 o Nord Stream 2, después de lo que dijo el señor Simon Hersh, y hablo del periodista de New York Times, quien puso bien clarito en un editorial
quién destruyó los gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2, cómo fue planeado, los meses que tuvieron planeándolo, o sea, acusando directamente a Estados Unidos. No conforme con toda la información que ya hay, pero claro, no se habló de lo que dijo la señora, ¿cómo se llama? La ex primer ministro de Inglaterra, ya habló de, Liz Truss, que dijo, señor, el trabajo está hecho. Lo mismo cuando dijo el señor Joe Biden que iban a acabar con el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, delante del señor Olaf Scholz. ¿Y qué ha pasado? Los destruyeron. Lo dijo el señor Simon Hersh, de New York Times. ¿Y qué hizo el señor Olaf Scholz? Nada, se quedó callado. Al contrario, buscó y apoyó al señor Joe Biden o a Estados Unidos para encubrir justamente estas acciones, inventándose una nueva. Por allí algunos turistas ucranianos que viajaron de Polonia, se fueron al Báltico en un yate, o sea, en un barco, en un yate, se fueron al Báltico, decidieron bucear, irse al fondo del mar, llevar explosivos, colocarlos y luego salir, y después de haber andado por ahí, en medio de los ejercicios militares que realizaba la OTAN, en medio de todo ese sistema de seguridad que nadie se dio cuenta, y se fueron a una playa muy tranquilos, y después, 2 meses después, deciden detonarlos. Imagínate tú, se inventaron este circote para encubrir la realidad. Y el señor Olaf Scholz se prestó para la destrucción de prácticamente, ¿cómo se podría decir? Desindustrialización de Alemania. Porque eso es lo que viene. Desindustrialización. Pero vamos, se va el señor Olaf Scholz. Ya cumplió, ya se bajó los pantalones, ya le dieron su piquete y vámonos, tranquilo. Viene la calenturienta, la señora Ursula von der Leyen. Viene también, se baja los pantalones, se baja los choninos, le dan su piquete y vámonos, tranquila. Le bajaron la calentura, ya se le vino a poner al amo y patrón, y entonces ya se va también tranquila, entregando en bandeja de plata prácticamente a Europa. ¿Por qué? Porque lo mismo que hizo el señor Olaf Scholz, que condenó a China, lo digo porque viene la guerra en contra de China, entonces también la señora Ursula von der Leyen, lo mismo que hizo el señor Olaf Scholz, condenó a China o amenazaron a China con sanciones económicas si por alguna razón decide enviar armamento, justamente China, a Rusia para apoyarlo en su operación militar que realiza en territorio ucraniano. Ya lo amenazaron. Si mandas armas a Rusia, bueno, va a haber consecuencias, va a haber sanciones económicas. Ya está empujando a Estados Unidos a Europa a una guerra comercial con China. Ya destruyó la confianza que había entre Europa y los Estados Unidos, o ya les destruyó su principal fuente de energía, la más barata, la más confiable, la más limpia, la más accesible, ya se las destruyó. Para hacerlos pagar 3 o 4 veces más el costo de la energía que hoy están pagando los europeos. ¿Para qué? Para destruir la industria de Europa. Y bueno, pero ahora vamos a la energía verde. ¿Por qué digo que lo puso la señora Ursula von der Leyen, está poniendo en bandeja de plata a Europa, a Estados Unidos? Muy simple, porque la señora Ursula von der Leyen quiere que en el año 2035 ya ninguna empresa, ningún vehículo utilice, digamos, la energía fósil, gas, diésel o cualquier tipo de derivado, que ya no sea, que sean verdes todos. ¿A quién le conviene eso? A las empresas de Estados Unidos. A las empresas estadounidenses, que son las líderes supuestamente en este sector. Ursula von der Leyen quiere implantarlo en toda Europa, pero no tienen los medios. Y la principal industria de toda Europa aún sigue moviéndose justamente con el combustible fósil, que viene siendo el gas y el petróleo y el diésel. Dije la industria, para que veas cómo la señora von der Leyen está empujando justamente al mismo Europa a su propio colapso. Entonces, yo le pregunto, hermano europeo, ¿realmente estos señores para quién trabajan? ¿Para usted o para el Departamento de Estado? ¿Quiénes son los dirigentes de Europa que hoy están traicionando a su pueblo, están destruyendo su propia fuente de energía, están destruyendo la industria para entregársela a los Estados Unidos? Entonces, ¿para quién trabajan? Yo le pregunto, pero vamos más lejos. Ya le di puntos claves. Ahora vamos justamente a por qué digo yo de que Estados Unidos está utilizando a sus propios socios, amigos y aliados a luchar en contra de sus enemigos. ¿Por qué digo esto? No olvides, amigo, seguidor, suscriptor, que el señor Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, puso o señaló a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria.
Y con esto iniciaron las sanciones económicas, las medidas coercitivas, el bloqueo, todo tipo de acciones, intentos de asesinato, así también como de intervención en contra de Venezuela. Hasta hoy no han podido, gracias a Dios, pero continúan la política agresiva en contra de Venezuela, desde que los puso o colocó el señor Barack Obama como una amenaza inusual y extraordinaria. Luego, a Rusia no lo colocan como la principal amenaza. ¿Por qué? Por su poderío militar y por las acciones que está realizando allá en Ucrania. Por esta incursión, o por, digamos, esta operación especial que inició el 24 de febrero del año 2022, ya lo convierten en la principal amenaza. Pero colocan a China como el principal, como le dicen ellos, es la principal, Rusia es la principal amenaza y el principal desafío para Europa y los Estados Unidos. Es a lo que vino Ursula von der Leyen. Y al mismo tiempo para continuar el apoyo económico, así también como militar, a Ucrania, para que siga luchando, tratando de debilitar supuestamente a Rusia. Pero ahora vamos a China. Para que veas tú cómo Estados Unidos está utilizando a sus lacayos para que luchen en contra de sus enemigos. Y ahora vamos aquí, justamente a lo que te estaba diciendo referente a la guerra que viene en contra de China. Mira, congresista estadounidense, estamos en guerra con China. Estamos en guerra con China. Lo dijo él. ¿Por qué dijo esto? No se te olvide lo que dijo la señora, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, la señora Elena Baerbock, que dijo en el Parlamento Europeo que toda Europa estaba en guerra con Rusia. Lo dijo ella. Luego se detractó. Pero esto tiene como intención ir fomentando la idea en cada europeo para que cuando venga la guerra a gran escala, que piensan extender en el este de Europa, por lo que está pasando en Georgia, tratan de dar un golpe de Estado en Georgia, para traer a Georgia a la OTAN y a la Unión Europea, tratan de iniciar una guerra, un conflicto en Moldova en contra de la región de Transnistria para obligar a Rusia a abrirle otro frente de batalla y así ir extendiendo el conflicto para empujar a toda Europa a un conflicto directo o una enfrentación directa en contra de Rusia. Esto es la verdad. Esto es lo que busca Estados Unidos y lo está consiguiendo. Entonces, ahora ya ves por dónde va caminando todo esto. Ahora vamos aquí. Este congresista estadounidense, entonces va a utilizar a toda Europa en contra de Rusia, económica, política, social y militar, para que destruya a su enemigo. Acá, en China, va a utilizar al mismo Europa y a las naciones satélites o lacayas como Japón, como Sur Corea y por supuesto Filipinas y otras naciones que se quieran adherir o que van a obligar o las van a amenazar para que luchen en contra de China, como lo está haciendo con el resto del mundo, y de esta manera sus vasallos, sus supuestos socios, amigos y aliados, que no son más que colonias y vasallos, luchen en contra de su enemigo en Asia-Pacífico, y hablo de China. Aquí vamos a lo que dijo este congresista. El republicano Tony González aseguró que China continental invade cada día a Taiwán desde el cyberspace o ciberespacio. Y no solo eso, esto lo dijo él. Sé cómo es la guerra y estamos en una. ¿En contra de quién? En contra de China. Tal vez una guerra fría, pero es una guerra con China, afirma. El congresista estadounidense Tony González, el republicano, se pronunció este jueves en el marco de una audiencia en Washington del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, del que forma parte, y en el que se discutieron las supuestas amenazas que representan las naciones asiáticas para los Estados Unidos. ¿Okay? La que representan. No, ellos no representan ninguna amenaza. Ellos reparten libertad y democracia con golpes de Estado, con medidas coercitivas, con acciones militares, pero ellos lo hacen en el nombre de la libertad y la democracia. Esos malvados de Asia, quién sabe de qué forma vivan o de qué forma le hagan. Los bellos jardines de Borrell. Pero bueno, vamos, González informó que visitó recientemente a Taiwán y asegura que la China continental invade cada día la isla desde el cyberspace o ciberespacio, y no solo eso, añade que el espacio aéreo también está siendo su objetivo. Interceptan nuestros aviones, lo hacen todos los días y hay peligro en ello porque todo estará bien hasta que haya
un accidente, una chispa, si se quiere, que convierta la Guerra Fría en una guerra caliente. ¡Wow! Solamente falta un error humano. La audiencia tuvo lugar un día después de que se revelara el informe de evaluación anual de amenazas y consistió en recopilar los testimonios de expertos en el campo de la seguridad, con el fin de enfocar de manera eficaz los esfuerzos del Congreso para contrarrestar la influencia maligna de China. La influencia maligna de China. Imagínate tú, pero ahora vamos más lejos. ¿Por qué digo esto? La señora Ursula von der Leyen se comprometió a que las empresas europeas no van a vender ni conductores, semiconductores o microchips a las empresas chinas. Estados Unidos obligó a través de la señora von der Leyen a que haya una especie, a que Europa se contenga de apoyar financieramente o que tengan algún tipo de comercio bilateral en el área especialmente de lo que son las nuevas energías o las nuevas, sí, digamos, los nuevos productos que requieren de los chips, conductores y semiconductores. Y esto se comprometió la señora Ursula von der Leyen. Se comprometió justamente a implementar. Estados Unidos se comprometió, el señor Joe Biden se comprometió a apoyar financieramente a las empresas europeas, pero siempre y cuando sean empresas que inicien el proceso de la transformación de la energía, de la fósil, obviamente a la verde, como la eléctrica, paneles solares, baterías eléctricas o baterías solares y todo este tipo de nueva tecnología. ¿A quién le conviene? A los Estados Unidos. ¿A quién destroza? A las empresas europeas, que la mayoría, hasta el 98, hasta el 100%, aún requiere de la energía fósil. Y la señora von der Leyen se comprometió a obligar a las empresas europeas a que cambien o transformen esa energía, lo cual llevará al colapso industrial a toda Europa. A esto vino von der Leyen, a entregar a Europa en bandeja de plata. Esta es la locura que hay en Europa. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Pues las tierras raras. No se les olvide, amigos, seguidores, suscriptores, que la principal fuente de tierras raras es China. Y que aún el mismo Taiwán requiere de las tierras raras que posee China. Todavía sigue requiriendo o sigue enviando esas tierras raras China al mismo Taiwán, aun cuando supuestamente están en este conflicto. Pero aún siguen siguen este intercambio. Tierras raras, microchips entre China y por supuesto Taiwán, pese a lo que digan los grandes medios de comunicación. Porque si China corta inmediatamente las tierras raras de manera conjunta con Rusia, que son la principal fuente de esta tierra rara o metales raros, obviamente las mismas empresas de Taiwán se detienen. Lo cual sería catastrófico para unos y para otros, pero para que vean la locura que hay. A ellos no les interesa, a ellos por tratar de destruir a una nación o a un enemigo, no importa que entre esto, el resto pague las consecuencias. Pero vamos más lejos. Ahora a lo que te digo, ¿por qué está preocupado Estados Unidos en nuestra América Latina? Porque esto tiene que ver con América Latina también, señores. No crean, cuando se habla de la nueva energía renovable o verde, como tú quieras, requieren de las tierras raras para conductores, semiconductores, microchips, pero también requieren del litio, y aquí es donde entra nuestra América Latina. Y ahora Estados Unidos está mirando que si vamos a joder a China, si China detiene tierras raras y todo este tipo de materiales muy preciados y necesitados para la nueva industria, entonces América Latina, precisamente ya están empezando a mirar a nuestra América Latina. Precisamente por eso hay una guerra mediática en contra de AMLO, de la cuarta transformación, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque necesitan el litio, necesitan un gobernante que les permita el saqueo. Déjate digo por qué. La señora, y hablo de Laura Richardson, escucha esto, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos se queja de que otros países extraen litio de América Latina. Escucha esto, durante demasiado tiempo hemos ignorado nuestro patio trasero. Lo dijo ella, no lo dije yo. Y hemos permitido que Rusia, China e Irán, adversarios de Estados Unidos, hagan grandes incursiones en nuestra región. ¡Nuestra región! Nos consideran no como parte de Estados Unidos, sino nos consideran
como que somos sus lacayos, sus títeres y su patio trasero, y que la riqueza que hay en América Latina no es nuestra, no es de los mexicanos, no es de los brasileños, no es de los argentinos, no es de los chilenos, es de Estados Unidos. Es nomás para que tú, si no te indigna la forma en que se expresan de nosotros, entonces eres un traidor de América Latina. Discúlpame, esto indigna solamente escuchar este tipo de estupidez por parte de esta otra psicópata, otra asesina, digamos, la señora Laura Richardson. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, se quejó este miércoles de que otros países extrajeran recursos de América Latina y en particular el litio en el llamado Triángulo de Litio. Y hablo de Chile, hablo de Argentina y hablo de aquí de Bolivia. Esas tres naciones, el triángulo. Ahí se concentra más del 40% de los recursos o del litio del mundo. Y a ellos les preocupa justamente. Precisamente por eso los miramos dando golpes de Estado. Necesitan robarse nuestros recursos. Pero escucha esta hipocresía y doble estándar. Escucha. Durante su intervención ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Richardson destacó la importancia de la región de América Latina para Washington. En esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios que se aprovechan de ella, aparentando que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo. O sea, esta señora, esta hipócrita, trata de decir que China, ni Rusia, ni Irán invierten, que únicamente están extrayendo productos sin que beneficie a nadie. Fíjate la estupidez, cuando en realidad los únicos que realmente dan golpes de Estado, actúan militarmente para robarse los recursos de una nación, es Estados Unidos, no es China, no es Rusia y no es Irán. Un ejemplo de esto, Siria, al cual siguen saqueando hasta hoy, en una guerra que ellos mismos crearon para tumbar al señor Bashar al-Assad. Y ahí están metidos de manera ilegal, puesto que el gobierno de Siria nunca les permitió ni siquiera la lucha en contra del supuesto yihadismo, que ellos mismos crearon e inventaron y que siguen alimentando. Pero bueno, para que veas estos demonios, vamos aquí. Pero ya voy a dejar a esta señora porque realmente da asco escuchar las pendejadas que dice. Vamos aquí, la respuesta de China, ¿ok? Para que tú veas, todo eso tiene que ver. Así es que cuando tú miras lo que está pasando en México, te lo digo por esta razón, cuando tú miras que han iniciado una guerra mediática en contra de Andrés Manuel López Obrador para demonizar a Andrés Manuel López Obrador o a México de inseguridad o lo que tú quieras y quieran colocar a los carteles de la droga de México como grupos terroristas, es para poder intervenir militarmente en territorio mexicano. Pero si colocan a los supuestos, ¿por qué no?, a las bandas delictivas, o ¿por qué no a los narcotraficantes, o digamos a los capos, o digamos sí a estas bandas delictivas, prácticamente si las colocan, logran colocar, digamos sí a los narcotraficantes como grupos terroristas? Obviamente lo van a hacer en Colombia, lo van a hacer en Argentina, lo van a hacer en Panamá, o donde quiera que haya recursos naturales vastos, a Bolivia. ¿Okay? Los van a poner como supuestos grupos terroristas para de esta manera poder intervenir militarmente y poder saquear, obviamente, el litio o los recursos de nuestra América Latina. Ahí tienes un ejemplo, Dina Boluarte, que les va a permitir el saqueo del oro, ya que es rica en oro. Entonces, dando un golpe de Estado, les vuelven a dar una licencia de 10 años más para que sigan saqueando. Precisamente por eso apoyan las masacres en contra del pueblo peruano. Pero bueno, cada quien saque sus conclusiones. Yo solamente les doy los puntos claves y les doy todo punto claro. Canciller chino, habrá conflicto y confrontación si Estados Unidos sigue acelerando por el camino equivocado. Claro, escucha esto. Esto me parece muy conveniente para que tú también te des una idea. Qin Gang también criticó la estrategia Indo-Pacífico de Washington, que busca organizar una versión Asia-Pacífico de la OTAN. Claro,
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, culpó a Estados Unidos de aumentar las tensiones entre Washington y Pekín y afirmó que si la Casa Blanca no cambia el rumbo, habrá conflicto y confrontación. La percepción y las opciones de Estados Unidos sobre China están gravemente distorsionadas. Considera a China como su principal rival y desafío geopolítico. Más importante, el resultado es que la política de Estados Unidos sobre China se ha desviado por completo de la vía racional y sensata. Sí, han hecho de la diplomacia de Estados Unidos verdaderamente ¿cómo le diré? Un fango, un lodo, porque ya no les interesa la diplomacia, solamente las amenazas. Así es como está funcionando Estados Unidos. Declaró este martes el canciller durante una conferencia de prensa celebrada en el marco de la primera sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional de Pekín. Según Qin, Estados Unidos afirma que busca superar a China compitiendo, aunque en realidad se llama competencia, significa contener, suprimir a China en todos los aspectos. Claro, dice que quiere competir, pero le impongo sanciones económicas a las empresas chinas, le exijo a las naciones títeres a las calles como Europa, Canadá, Australia, Japón y cualquier nación que se va adhiriendo a este grupo de naciones vasallas a que no compren tecnología china, a que no firmen contratos comerciales con China. Así es como quiere competir Estados Unidos, utilizando siempre medidas coercitivas. ¿Ok? Así es como funciona todos los aspectos y encerrar a los países en un juego que no genera beneficios absolutamente para nadie. Así es. Estados Unidos habla mucho de seguir las reglas, pero imaginemos Estados Unidos habla de seguir las reglas, pero imaginemos a dos atletas compitiendo en una carrera olímpica. Comentó, si uno de ellos, en lugar de centrarse en dar lo mejor de sí mismo, intenta siempre poner la zancadilla o incluso chocar con el otro, eso no es una competencia justa, sino un enfrentamiento malintencionado y una falta. Y así es como actúa Estados Unidos, tratando de poner zancadillas, tratando de detener las empresas de otras naciones para darle oportunidad a las propias. Eso no es competencia, eso es poner zancadillas y estar actuando de manera desleal, no con reglas, sino con trampas. Desde Washington han declarado que se han establecido barreras para las relaciones con China y que no buscan el conflicto, pero lo que esto significa en la práctica es que se supone que China no debe responder con palabras o acciones cuando se le calumnia o ataca, o sea que tienen que quedarse calladitos. Si Estados Unidos dice, China hace esto, China aquello, tiene que quedarse callado, por Dios. Eso es imposible, resaltó Kim. Si Estados Unidos no pisa el freno y sigue acelerando por el camino equivocado, no habrá barreras que puedan evitar el descarrilamiento y seguramente habrá conflicto y confrontación humano. Así es, hermanos, habrá confrontación si Estados Unidos no detiene su locura. Y vamos a otro punto que dijo Kim. Hablemos de Ucrania. En Ucrania, Europa y Estados Unidos exigen a Rusia que retire sus tropas de las regiones hoy ocupadas porque quieren mantener la integridad territorial de Ucrania. Pero cuando se trata de Taiwán, resulta que no les interesa. Allí sí les interesa o no les interesa si Taiwán quiere independizarse cuando es parte del territorio chino. Y amenazan a China si quiere tomar posesión de su propio territorio. La hipocresía y el doble estándar de Europa y los Estados Unidos, como yo siempre he dicho. Pero ahí tienes, hermano, habrá confrontación con Estados Unidos. Y yo he dicho, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Empujar a sus naciones títeres y lacayas como Europa a un enfrentamiento directo con Rusia y a las naciones de Asia como Japón, Sur Corea, Filipinas y otras naciones en contra de China. O sea, el mismo aliado destruyéndolos. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.